23 es el movimiento que abrió las puertas de mi corazón. Me ha presentado en mi retiro a un Cristo vivo de amor y perdón. Juan 23 es el movimiento que me ha enseñado un camino a seguir, de amor, entrega y sacrificio, que no es muy fácil, mas me hace feliz. De amor, entrega y sacrificio, que no es muy fácil, mas me hace feliz. Juan 23 es el movimiento que me dio una espiritualidad. Queridos televidentes, nuevamente estamos llegando hasta sus hogares con el programa Cuarto Día. Queremos nuevamente saludarlos en nombre del movimiento Juan 23. Queremos hacerles llegar un saludo fraterno en Cristo y María a todos nuestros hermanos retiristas del movimiento Juan 23 y a todos los hermanos que siguen esta franja pastoral. También aprovechamos para saludar a nuestro obispo, a Monseñor José Saúl. Igualmente queremos saludar a nuestro obispo emérito, Monseñor Arturo, a nuestros sacerdotes en las diferentes parroquias y a los retiristas que hacen su misión, que hacen su tarea en las diferentes comunidades. El programa Cuarto Día, que es un espacio para llegar al corazón de nuestros hermanos, para llegar al corazón de nuestras familias. Hemos venido hablando sobre la historia del movimiento Juan 23 a nivel mundial y aquí en la diócesis de Ipiales. Ese ha sido nuestro interés, de que toda la comunidad sepa, conozca qué es el movimiento Juan 23, cuál es su misión, cuál es su carisma, cuál es su espiritualidad, cuáles son su recorrido histórico a nivel mundial y a nivel de nuestra diócesis. Continuamos con este programa Cuarto Día y quisiera iniciar explicándoles, contándoles por qué este programa se llama Cuarto Día, por qué nosotros hemos querido llamar a este programa Cuarto Día. Pues bien, el retiro Juan 23 es un retiro querigmático, es un retiro que nos permite encontrarnos con el Señor, es un retiro que nos permite recibir ese anuncio de la buena nueva del Evangelio. Y ese retiro se lo realiza en 3 días, generalmente viernes, sábado y domingo, son 3 días. Y el cuarto día empieza justamente en el momento en que nosotros salimos del retiro, porque es ahí donde nosotros empezamos a enfrentarnos a una realidad. Es ahí donde empezamos nosotros a volver nuevamente a nuestros hogares, a nuestras comunidades. Volvemos nuevamente al mundo. Generalmente nos encontramos con una realidad que es difícil, que es dura, para seguir manteniendo las enseñanzas del retiro. Y se llama Cuarto Día porque la invitación es para que continuemos valientes, para que continuemos decididos, para que continuemos comprometidos con el Señor, con nuestra iglesia, para que continuemos comprometidos con un cambio de vida. Hay que hacer un esfuerzo. Mire que muchos de nosotros llevamos ya algunos años de recorrido y para mantenernos en este camino, pues hemos necesitado de hacer esfuerzo, de hacer sacrificio, de tener voluntad, de tener decisión. Y eso es justamente el cuarto día, empezar a vivir una vida cerca del Señor, una vida en gracia. Y el cuarto día dura hasta que el Señor nos llame a su presencia. Hasta el último día de nuestra vida va a ser el cuarto día. El retiro es de 3 días y el cuarto día justamente es la vida que cada uno de nosotros vamos a llevar. Por esa razón es que hemos querido llamarlo a este programa el cuarto día. Queridos hermanos, esperamos que nos sigan acompañando en estos programas. Quiero continuar hablando sobre la historia del movimiento. Habíamos hablado de que el movimiento, mis queridos hermanos, nació en Puerto Rico.
en la diócesis de Arecibo, justamente en el barrio Sabana de Hoyos, allá en Puerto Rico. Y el movimiento nace justamente el 13, 14 y 15 de julio de 1973. Eso nos contaba, esos datos nos los contaba el hermano Arturo. Y a partir de esa fecha empieza el movimiento a extenderse por muchos países. Empieza a hacer su misión en muchos lugares y en muchas comunidades. Y justamente llega al Perú. Y del Perú pasa al Ecuador. Y nuestros hermanos ecuatorianos nos hacen un regalo maravilloso acá a la diócesis de Ipiales. Y entonces, en el mes de agosto del 2005, nos contaba el hermano Ruperto, llega el movimiento a la diócesis de Ipiales y prácticamente llega a Colombia, pisa territorio colombiano, a través de la misión de algunos hermanos ecuatorianos, de algunos sacerdotes también ecuatorianos, de algunos sacerdotes de aquí de nuestra diócesis, y también por iniciativa del hermano Ruperto, que es quien se pone al frente de esta misión, de esta tarea. Pero llegando aquí a la diócesis de Ipiales, hermanos, empieza a extenderse por muchas parroquias, empieza a extenderse por el corazón de muchas personas y por el corazón de muchas familias. Y por eso, mis hermanos, hemos querido invitar al hermano Arturo, que fue uno de los iniciadores del movimiento Juan 23 aquí en Ipiales, para que nos cuente cómo empieza a extenderse el movimiento por las diferentes parroquias, por las diferentes comunidades, y a ver cómo ha logrado llegar hasta lugares que, mis queridos hermanos, nosotros ni siquiera nos imaginábamos. Hermano Arturo, por favor, cuéntenos esa experiencia, esa historia que usted conoce muy bien. Muy bien, muchas gracias, hermano Edwin. Muchas gracias a ustedes, amables televidentes, por regalarnos estos minutos y estar en sintonía de este programa Cuarto Día. Un abrazo fraterno a todos nuestros hermanos retiristas, que ojalá estén pendientes de ahora en adelante de este espacio Cuarto Día, que usted lo ha dicho muy ampliamente y lo ha explicado cuál es el sentido de este cuarto día. Muy bien, hermano Edwin, referente a lo que usted me pregunta, pues es una historia muy bonita contar cómo nace el movimiento aquí en nuestra diócesis. Ya el hermano Ruperto nos decía hace 8 días cómo más o menos entre 1.500 y 2.000 personas vinieron del Ecuador, que se formó un problema en Rumichaca, que no dejaban pasar a tanta gente, y cómo el movimiento se fue estabilizando en nuestra diócesis. También nos contaba el hermano Ruperto que el retiro número 1 se dio en Túqueres, justamente en el mes de agosto del año 2005. Ahí se dio el retiro número 1 en Túqueres. Posteriormente, igual se dio el retiro de mujeres, también en Túqueres. Y fue ya en el mes de febrero del año 2006 cuando se dio el retiro número 3, el primero aquí en nuestra ciudad de Ipiales, justamente en el colegio Champañá, recuerdo, se dio el retiro, donde tuvo la oportunidad de vivir, gracias a Dios, el hijo mío. Fue invitado por el padre Braulio Roberto Escobar, que en aquel entonces no se conocía absolutamente nada del movimiento, y por sus nexos el hijo mío trabajaba aquí en la diócesis de Ipiales y fue invitado a vivir ese retiro. Posteriormente, el retiro número 4 se lo dio, justamente se lo realizó en Las Lajas, una experiencia maravillosa también. El fervor, la efervescencia de los primeros retiros era notorio. Yo no conocía el retiro, solamente tenía nociones, pero era impresionante ver esa cantidad de gente, y ya con el solo hecho de mirar esa aglomeración de hermanos cargando una cruz en un Vía Crucis, pues en realidad eso ya impactaba y movía los corazones, y a mí particularmente ya me empezó a llamar la atención, hasta que afortunadamente, dando gracias al Señor, en el retiro número 5, en Piedrancha, en el mes de junio del 2006, tuve la suerte de vivir esa experiencia, de vivir el retiro en Piedrancha, repito.
Posteriormente se vivió el retiro número 7, que se lo vivió justamente aquí en la ciudad de Ipiales. El retiro número 7 se volvió aquí a Ipiales. El retiro número 8 siguió posteriormente el retiro de mujeres, hasta que llegó el retiro número 9, donde se realizó este retiro justamente en Carlosama, su tierra, hermano Edwin, donde usted también tuvo la suerte de vivir el retiro número 9. Y aparte de eso también, aparte de usted, entre muchos hermanos que vivieron este retiro, tuvo la suerte también el hermano Óscar Muñoz, quien es actualmente nuestro presidente nacional del movimiento. Así que ese retiro número 9, como todos los anteriores retiros y los posteriores retiros, han dado muchos frutos en muchos lugares y en muchas familias y circunstancias, y en hermanos que han transformado sus vidas en todo el sentido de la palabra. Se ha sentido, se ha notado esa experiencia de fe, ese actuar del Señor en las personas, en cada uno de los hogares donde han transformado sus vidas. Hermano Arturo, muy bien usted lo comenta, hasta el retiro número 9, donde verdaderamente tuve yo la oportunidad de vivir el retiro, donde tuve la oportunidad de tener un encuentro personal con el Señor. Justamente en ese retiro que se realizó en el mes de marzo, ya previo a la celebración de la Semana Santa, pues fue el momento propicio, oportuno para tener ese encuentro con el Señor, porque como parte de mi experiencia, yo viví el retiro de una manera muy especial, y justamente con la Semana Santa que celebrábamos, pues nosotros afianzamos muy bien la experiencia de fe que habíamos vivido durante ese retiro. Hermano Arturo, cuéntenos cuáles eran las primeras novedades que se miraban. Usted hablaba de lo que llamaba la atención a la gente. ¿Qué es lo que llamaba la atención, además de la cantidad de gente, además de los viacrucis, además de la oración? Pero ya en la vida personal de los retiristas, ¿qué es lo que llamaba la atención? En la vida familiar de los retiristas, ¿qué es lo que causaba novedad? Porque yo bien recuerdo que mucha gente, y hasta ahora pues sucede, ¿no? Mucha gente busca una ficha para vivir el retiro, pero en ese entonces pues sí que la gente andaba buscando por todo lado, buscando de muchas maneras la oportunidad de vivir el retiro. Cuéntenos, hermano, esas novedades cuando iniciaba el movimiento aquí en nuestra diócesis. Pues sí, como le repito, pues fue una experiencia novedosa el hecho de que en un retiro, en 3 días, se transforme sus vidas. Quiero hacer un paréntesis para contar una pequeña anécdota del hermano Braulio Rosero, que Dios lo tenga en su santa presencia, en la santa gloria. El hermano Braulio contaba una vez que invitó a un amigo a un retiro, y el amigo le dijo: mira, yo voy a este retiro, pero te advierto de una vez, si en el retiro me hacen algo que no me guste, o me obligan a hacer algo que no me guste, pues yo lo primero que vengo es buscarte, y yo sé cómo me las cobro contigo. Eso comenta él, y posterior al retiro, cuando vino el amigo, fue solamente para abrazarlo, porque él le decía: es que no concibo, no encuentro una explicación lógica que en solamente 3 días cambie una vida de 40 años de abandono, de lujuria, de pecado. Y eso es la novedad justamente, eso era lo que pasaba en el retiro. Ver familias, ver hombres que se los encontraba o no se encontraban, pues, porque me incluyo obviamente entre ellos, deambulando por ahí en cualquier bar, en cualquier cantina, y acabando nuestra vida en esos lugares. Y ya encontrarnos en un cambio total
participando de las Eucaristías, participando de las actividades en la parroquia. Era totalmente novedoso y las esposas, las señoras estaban totalmente complacidas y felices viendo el cambio tan impresionante en sus compañeros. Muy bonita y muy particular en las mañanas, que para mí era totalmente novedoso, era el rezo del Laudes. Y recuerdo que nos congregábamos la mayoría de los retiristas en Puenes, repito, estaba de párroco el padre Braulio Roberto Escobar, y hacíamos los Laudes, algo novedoso para mí. Y así por el estilo, en las perseverancias, acudíamos, como vuelvo a insistir, de todo Ipiales. Hasta que en el año 2007, el padre Braulio nos dijo, todos nos vamos a reunir por parroquias, cada uno ya se conocen, ubíquense en sus parroquias, y dijo, nombren un representante, alguien que los lidere en cada parroquia y preséntese inmediatamente a sus párrocos, porque el movimiento es parroquial, ustedes se deben a sus parroquias. Y fue entonces como nos fuimos cada uno a nuestros lugares que nos correspondía. A mí particularmente me correspondió la catedral, donde es el círculo donde yo habito, y en aquel entonces estaba de párroco el padre Cipriano Bastidas Hernández, y para ingresar a la parroquia le presentamos un oficio con todas las firmas de los que estábamos perseverando aquí en la parroquia de la catedral, y él muy amablemente nos concedió el permiso para seguir perseverando en nuestra parroquia, y así se sucedió en las demás parroquias, así se fue asentando, así fue tomando fuerza el movimiento en las diferentes parroquias aquí en la ciudad de Ipiales. También sería importante, amables televidentes, resaltar a un personaje al cual le guardamos una gratitud muy grande, al cual también fue protagonista principal para que el movimiento entre a la diócesis de Ipiales y entre a Colombia. Y me atrevo a decir que en Colombia, empezando por la Junta Nacional y la Junta Internacional además, hacen un reconocimiento muy especial a Monseñor Arturo, porque fue Monseñor Arturo quien da el visto bueno para que el movimiento entre a Ipiales y de hecho a Colombia. Y quisiera que usted nos cuente, hermano Arturo, que usted en su experiencia les cuente a nuestros amables televidentes cuál ha sido el papel de Monseñor Arturo aquí para el movimiento Juan 23, cuál ha sido ese apoyo que Monseñor le ha dado a este movimiento para que creciera como ha crecido y para que sirviera como ha servido. Mire, es algo muy rotundo, muy fuerte el apoyo que Monseñor Arturo nos dio. Gracias a él, el movimiento está en Colombia. Pero es una experiencia
estaba en el retiro y los que lo acompañaron cuentan cómo fue una anécdota particular, donde pues el retiro tiene unas novedades particulares que cada cual de los retiristas conocemos, pero es un retiro humilde, un retiro sencillo que se vive internamente. Y fue la gran sorpresa cuando lo miraban a este señor y decían, ve, este viejito que está viviendo el retiro, seguramente pues desde que lo traen a este retiro tendrá su pasado, tendrá su historia. Y así sucedió el retiro hasta un momento particular donde tuvo que presentarse Monseñor Arturo. Y entonces los que estaban de autoridades en el retiro dijeron, entre nosotros les presento, está viviendo el retiro un obispo. Y fue la sorpresa tan grande para todos y mirar que una persona de tal magnitud, de tal categoría, un obispo, esté abajado, esté igualado y duerma como todos en comunidad, todo lo que se vive internamente del retiro. Eso fue algo muy bonito y causó gran impacto, y a partir de entonces Monseñor Arturo se llenó de la gracia del Espíritu Santo después de haber vivido su retiro y participó activamente y fue un gran pilar fundamental hasta el momento en que ya tuvo que por su edad retirarse. Es un apoyo incondicional, definitivo, que Monseñor nos dio. Está bien, hermano Arturo. Mire, hermanos televidentes, queridos televidentes, vale la pena volver y resaltar y agradecer a Monseñor Arturo por el apoyo incondicional que ha tenido con el movimiento. Y mire que a pesar de que él se ha retirado en el servicio activo a la diócesis, pero desde su condición de obispo emérito sigue apoyándonos, porque he tenido la oportunidad de conversar con él, de dialogar con él, y pues nos sigue aconsejando, nos sigue orientando en esta tarea. Y cómo no, tenemos que agradecer también a Monseñor José Saúl, que una vez que él ha tomado posesión de su tarea, de su misión aquí en la diócesis de Ipiales, pues igualmente nos ha presentado un apoyo muy grande al movimiento. Y eso nos llena de gran satisfacción y ánimo para seguir trabajando en esta tarea, en esta misión aquí en la diócesis de Ipiales. Hermano Arturo, usted ha participado en varias misiones aquí en Colombia. Yo quisiera que
poquitos nos acababan, pero éramos felices yéndoles a servir a nuestros hermanos de Tumaco. No nos importaba esa época violenta, cuando eran los atentados, la vía era muy peligrosa. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pero no nos importaba, porque, repito, lo único que nos movía, lo único que teníamos en el corazón era ese deseo de ir a servir allá, de ir a anunciar el mensaje del Señor, ir a transmitir en representación, como usted lo dice, de nuestra amada diócesis de Ipiales y compartir con ellos. También, hermano Edwin, por deferencia suya como presidente, he tenido la suerte de ser enviado por usted a reuniones nacionales del movimiento. Tuve la suerte de estar en alguna ocasión en Bogotá y otra vez en Villavicencio, con todos los presidentes y las juntas nacionales. Unas experiencias maravillosas, experiencias de fortaleza que en realidad a uno lo llenan el corazón, estar sirviendo en esta diócesis tan grande que es la diócesis de Ipiales. Muy bien, miren que la historia del movimiento Juan 23 en la diócesis de Ipiales es una historia muy rica en experiencias, es una historia muy rica en dinamismo, en actividades, en salidas. Ha sido muy interesante mirar cuántos hermanos han dejado parte de su tiempo, o han dedicado mejor su tiempo a servirle al movimiento y a servirle a la iglesia a través del movimiento, llevando la palabra de Dios a muchas comunidades lejanas. El hermano Arturo hablaba de las misiones nacionales, pero también yo quiero referirme a las misiones aquí en la diócesis. Hemos llegado a todas las parroquias, el movimiento está presente en todas las parroquias aquí en nuestra diócesis de Ipiales. Estamos en las zonas de pastoral, hemos llegado a muchas veredas, a muchas comunidades, a muchos corregimientos donde quizá nuestros queridos sacerdotes no han podido llegar, pero enviados justamente por la iglesia hemos podido llegar llevando la palabra de Dios a estas comunidades. Interesante saber cómo la gente nos recibe, interesante mirar cómo la gente se alegra de la visita de los misioneros, que les lleva una voz de esperanza, que les lleva una voz de aliento, que les lleva algo muy grande, no en cosas materiales, sino un regalo muy grande en la vida espiritual, que es la palabra, que es la experiencia de vida, que es la experiencia de fe. Qué alegría, mis queridos hermanos, poder compartir estos programas y esas experiencias. Son experiencias de fe que nosotros hemos vivido y queremos que ojalá ustedes algún día las puedan compartir. Sabemos que allá detrás de la pantalla hay muchos hermanos que tienen lindas experiencias. Algún día ojalá tengamos la oportunidad de tenerlos aquí compartiendo esas experiencias, contando de sus anécdotas, y que este programa pues sirva para motivar, para alentar a los hermanos a seguir en este camino que es duro, es difícil, pero no es imposible. Muchas gracias, queridos hermanos. Juan 23 es el movimiento que abrió las puertas de mi corazón. Me ha presentado en mi retiro a un Cristo vivo de amor y perdón. Juan 23 es el movimiento que me ha enseñado un camino a seguir, de amor, entrega y sacrificio, que no es muy fácil, mas me hace feliz. De amor, entrega y sacrificio, que no es muy fácil, mas me hace feliz.